A continuación vamos a ver el teorema de la permanencia del signo, el teorema de Bolzano con sus interpretaciones. Estos teoremas son importantes en la teoría de funciones continuas en una variable real. El teorema de la permanencia del signo dice lo siguiente: sea I igual a f en x, una función continua en x igual a c, y f en c distinto de 0. Entonces, el teorema asegura que bajo esas condiciones existe un número delta mayor que 0, tal que para todo x perteneciente a este intervalo c menos delta, c más delta, se cumple que f en x y f en c tienen igual signo. Interpretemos esto geométricamente. Consideremos una función que cumple las condiciones o las hipótesis del teorema. La hipótesis es que I igual a f en x es una función continua en x igual a c, y la imagen de la función en c es distinto de 0. Entonces acá tenemos una función continua, o sea que no tiene saltos, huecos y agujeros, en x igual a c. Y en particular, la imagen en este punto es un valor distinto de 0. En este caso es positivo, pero podría haber sido negativo. Lo que tiene que ser distinto de 0. ¿Cuándo sería igual a 0? Y sería igual a 0 si la gráfica intersectara al eje X en justamente este punto, en C. Entonces, la condición es que la gráfica de la función no corte en este punto, la imagen distinta de 0. Entonces, bajo esas condiciones, el teorema asegura de que hay un entorno de centro C y radio delta, de tal forma que si yo tomo X de ese entorno, cualquiera que sea, las imágenes de esos X de ese entorno va a tener el mismo signo que el signo de la imagen del elemento C. Veamos el teorema de Bolzano. Bolzano dice lo siguiente: sea I igual a f en x una función continua en el intervalo AB. Y supongamos que f en A y f en B tienen signos opuestos, o sea, tienen distintos signos. Entonces, existe por lo menos un valor x0 del intervalo abierto AB, tal que f en x0 es igual a 0. Interpretemos geométricamente. Consideremos una función en las condiciones del teorema, continua en un intervalo cerrado AB, como muestra este gráfico, tal que la imagen en A tenga distinto a signo o signo opuesto a f en B. Entonces, el teorema asegura que al menos existe un valor x0 dentro del intervalo abierto a B, de tal forma que la imagen de ese punto, en este caso le hemos llamado x0, es igual a 0. O sea, que existe un valor, al menos un valor, dentro del intervalo donde la gráfica intersecta al eje X en ese punto. Fijémonos en este otro caso. Tengo una función continua dentro del intervalo cerrado a B. El signo de f en A es opuesto al signo de f en B. Acá tengo f en B positivo, f en A es negativo. Entonces, acá podemos observar cómo se cumplen las condiciones del teorema. Acá la gráfica debe cortar en al menos un punto al eje X. En este caso vemos 3 puntos, en x1, x2 y x3.
Veamos un ejercicio donde aplicamos este teorema. Analizar si esta función x cuadrado menos x menos 5 en el intervalo menos 1, 4 satisface las condiciones del teorema de Bolzano y en caso afirmativo determinar el o los valores según corresponda que verifican la tesis del mismo. Recordemos entonces el enunciado del teorema de Bolzano y en base a este enunciado tenemos que distinguir cuál sería la hipótesis y cuál sería la tesis. La tesis es lo que afirma este enunciado, este teorema. Dice que bajo ciertas condiciones se puede asegurar que existe por lo menos un valor x0 del intervalo abierto, tal que la imagen en ese punto me da 0. ¿Sí? Esa sería la tesis. ¿Y cuáles serían las condiciones para que se cumplan esta afirmación? Esas serían las hipótesis. Una de ellas es que la función es continua en el intervalo cerrado B, y otra de las condiciones es que f en A y f en B tengan signos opuestos, o sea, tengan distintos signos. Entonces, tenemos que ver primero si esta función en este intervalo satisface las hipótesis del teorema, o sea, se cumple 1 y 2. Entonces, la función, las imágenes las calculo a través de esta fórmula. El intervalo que me han dado es el intervalo cerrado 1, 4, por lo cual A tomaría valor 1 y B sería 4 según las notaciones dadas en este teorema. Observemos que esta función es continua en toda la recta real y en particular en este intervalo AB, o sea, el intervalo menos 1, 4, por ser f una función polinómica. Entonces, la primera condición del teorema se cumple. Veamos si se cumple la segunda hipótesis. Tenemos que ver si el signo de f en A es distinto al signo de f en B. Entonces calculemos la imagen para el valor A igual a menos 1 y calculemos la imagen en el valor B, que en este caso es 4. Reemplazando el A y el B en la expresión de cómo se calculan las imágenes. En este caso menos 1 me quedaría menos 1 al cuadrado, menos 1, menos 5, si hacemos la cuenta me queda menos 3. Mientras que la imagen en el valor B, reemplazando en la misma expresión, haciendo los cálculos, nos da 7. Como podemos ver, los signos de f en A y de f en B son distintos, por lo cual la segunda condición se está cumpliendo también. Entonces, las hipótesis del teorema se cumplen, por lo cual ahora vamos a determinar el valor x0, el o los valores, al menos hay uno dentro del intervalo abierto, tal que f en x0 es igual a 0, ya que es seguro que existe al menos un valor por el teorema de Bolzano. Para hallar el x0 tenemos que tener en cuenta esta condición de partida, que f en x0 me tiene que dar 0. Pero f en x0, ¿sí? Si tenemos en cuenta la expresión de cómo calculo las imágenes, sería igual a esta expresión. Esa expresión la tenemos igualada a 0, por lo cual encontrar el o los valores que satisfacen esta igualdad se reduce a encontrar las raíces de este polinomio de grado 2. Cuando calculamos las raíces, por la metodología que ustedes ya conocen, se obtienen estos dos resultados. Si nosotros calculamos aproximadamente, obtenemos que uno de los valores me da 2.79, el otro, haciendo cálculos aproximados, me da menos 1.79. Estos valores son tales que la imagen por medio de f me daban 0, ¿sí? Pero ahora tengo que ver
que esos valores encontrados estén dentro del intervalo. Porque no solamente se tiene que cumplir que la imagen me dé 0, sino que el x0 esté dentro del intervalo abierto AB. Entonces, veamos. En este caso, 2.79 es un valor que está dentro del intervalo. El otro valor, si nosotros lo analizamos, no estaría dentro de este intervalo. Podría haber caído los dos, pero al menos uno tiene que caer por la afirmación que el teorema daba anteriormente. Entonces, este sería el único valor que cumple esta condición, que está dentro del intervalo y la imagen por medio de f me da 0. Gráficamente, si representamos gráficamente la función, nos quedaría la gráfica de una parábola. Observemos que estos valores que hemos encontrado son los valores donde corta la gráfica de la función al eje de las x. Como hemos considerado el intervalo cerrado menos 1, 4, ¿sí? Estamos acá, de menos 1, 4, esta raíz cae fuera de este intervalo, mientras que esta sí cae, que es el valor que hemos encontrado acá aproximadamente. Entonces, con esto hemos dado un ejemplo de aplicación del teorema de Bolzano. En general, este teorema se aplica mucho en la búsqueda de raíces de ecuaciones. Se usa mucho en la teoría de métodos numéricos.